Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Rebeca Peña y a partir de esta clase vamos a tener una serie de encuentros en los cuales vamos a empezar a transitar de manera introductoria la temática de cuál es la función social de la escuela. Abordamos esta temática a partir del texto La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, que fue escrito por Silvina Birz, Silvia Grinberg y Victoria Abregu en los 2000. Y dentro de ese texto vamos a tomar el capítulo número 3, ¿para qué sirve la escuela? En ese capítulo las autoras parten de la idea de considerar que la escuela no es un hecho natural, sino una construcción sociohistórica, como venimos trabajando, y nos invitan a cuestionarnos, a plantear, a pensar, a indagar para qué está la escuela en nuestra sociedad, qué consideramos que debe hacer, ¿para qué estamos formando personas? Y ellas plantean, algunos dirán para el trabajo, otros dirán para seguir estudiando, otros dirán para formar ciudadanos, y entienden que esas definiciones justamente responden a determinados contextos. Por un lado, en el texto van a plantear una estructura de análisis en la cual hacen un corte temporal que va a partir de 1950 en adelante y que se extiende aproximadamente hasta la década del 90. Y por el otro lado, piensan que justamente la posibilidad de dar ese corte no es solo a fines analíticos, sino porque a partir de la segunda mitad del siglo XX y en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, se dieron las condiciones para plantear la función o la relación existente entre la escuela y la sociedad. En ese contexto tenemos un panorama geopolítico de división mundial en dos polos, el capitalista y el comunista, y el surgimiento de los estados benefactores como la entidad que es protagonista en la recuperación de las sociedades y en la reconstrucción de las economías nacionales. Con el Estado benefactor, las sociedades tuvieron las novedades de la ampliación del sector público y la existencia de la seguridad social, el crecimiento de la salud y la educación a cargo del Estado. Y eso permitió entonces replantear, bueno, entonces, ¿para qué vamos a tener determinado tipo de escuela? ¿Qué tipo de formación requiere este nuevo contexto geopolítico y cómo son las nuevas condiciones que tenemos que generar en términos de la formación humana para el desarrollo de las sociedades? Para dar respuesta entonces a esta interrogante central, las autoras consideran tomar un modelo que organiza las miradas sobre la función social de la escuela en tres grandes ejes. El primero de esos ejes es el del consenso, que se desarrolla a partir de la década de 1950. El segundo es el eje del conflicto, que surge a finales de los 60 y los 70, y el tercero es el que denomina las nuevas corrientes pedagógicas, que son aproximadamente desarrollados a fines de los 70 y durante los 80 hacia adelante. Si podemos agrupar estas diferentes teorías en ejes, se debe justamente a que comparten, más allá de sus singularidades, determinadas formas de ver cómo es la sociedad y de pensar qué función va a cumplir la educación y pensar para qué formamos en las escuelas, hacia qué finalidades nos dirigimos como sociedades. Por otra parte, esos ejes responden correlativamente a determinados paradigmas, según las autoras. Las teorías o ejes del consenso se alinean en el funcionalismo positivista de Emil Durkheim, mientras que las teorías del conflicto o el eje del conflicto enraizan el materialismo histórico desarrollado por Carlos Marx. Desde estos paradigmas o de estas miradas, lo que nosotros tenemos es una concepción de la sociedad, una concepción de la función de la educación y una concepción justamente del conflicto social. Las teorías del consenso consideran la necesidad de mantener la armonía social. Reconocen que las sociedades no son armónicas, pero sí aspiran a que deben serlo. Y por lo tanto, hay que evitar o disminuir al menor nivel posible el conflicto social porque entienden que es disfuncional y disruptivo, entre otras cuestiones de la solidaridad social.
Emil Durkheim había pensado que la solidaridad social era el elemento que mantenía unida a las personas en una sociedad. Cuando la solidaridad se ve interrumpida en una sociedad o se ve amenazada, para Durkheim entramos en un peligro o en un estado de anomia, cualquiera de los dos casos. Y entonces él considera que las personas en estado de anomia no tienen claridad acerca de cuáles son las normas para la vida social y por ende no pueden adaptarse adecuadamente, con lo cual se perturba la armonía de esas sociedades. La escuela va a ser la institución social encargada de transmitir las formas de pensar y de hacer que son necesarias para que los individuos se adapten a la estructura social existente y permitan mantener o continuar justamente con esa forma de organización social. Por otro lado, desde la perspectiva del conflicto, el conflicto social justamente es un elemento propio de las sociedades. Marx había explicado que las sociedades en un momento histórico determinado conforman una estructura social y que dentro de esa estructura social no solamente están los elementos que permiten la estabilidad de las sociedades, sino que además tienen elementos conflictivos. En la manifestación para Marx de ese conflicto es lo que permite la existencia del progreso y el desarrollo y también del cambio social. Por ende, el conflicto es propio o es inherente, como se suele decir, a la existencia de la sociedad y su manifestación dentro de la escuela no es ni más ni menos que la manifestación de la existencia del antagonismo entre clases sociales. Para las teorías del conflicto, la escuela es un escenario donde se marca, se profundiza y se reproduce la desigualdad de clases por la reproducción de la desigualdad en las relaciones de poder. Luego las autoras nos advierten acerca de que las teorías del consenso tienen un fundamento y una mirada optimista acerca de la educación, mientras que las teorías del conflicto tienen una mirada o un posicionamiento pesimista respecto de la función social de la educación.